Advertencia. Esta historia contiene temas maduros y situaciones intensas que pueden no ser apropiadas para todos los lectores. Lo que estoy a punto de relatar es una historia verídica, aunque por razones de privacidad y seguridad, he decidido omitir los nombres reales de las personas involucradas. Los eventos que describiré ocurrieron en un pequeño pueblo en la frontera entre España y Francia, un lugar donde las antiguas leyendas se entrelazan con la realidad de manera inquietante. Aún hoy, cuando recuerdo lo sucedido, siento un escalofrío recorrer mi espalda y un nudo en la garganta que me impide respirar con normalidad. Esta narración no es para los débiles de corazón, pues contiene elementos que podrían perturbar incluso a los más escépticos. Sin embargo, siento la necesidad imperiosa de compartir esta experiencia, con la esperanza de que sirva como advertencia para aquellos que puedan encontrarse en situaciones similares. Todo comenzó en una cálida noche de verano. El aire estaba cargado de electricidad, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. En una casa en las afueras del pueblo, dos adolescentes, a quienes llamaremos Miguel y Sofía, se encontraban solos. Sus padres habían salido a una cena con amigos, dejándolos con la casa para ellos solos. La tensión sexual entre ambos era palpable, sus cuerpos jóvenes vibraban con una energía apenas contenida. Miguel, un chico alto y atlético de 17 años, se acercó a Sofía, quien estaba sentada en el sofá. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, el mundo exterior pareció desvanecerse. «Sofía», susurró Miguel, su voz ronca por el deseo. «He estado esperando este momento desde hace mucho tiempo». Sofía, una hermosa joven de 16 años con cabello oscuro y ojos penetrantes, sintió que su corazón se aceleraba. «Yo también, Miguel», respondió, su voz apenas audible. Sus labios se encontraron en un beso apasionado, sus manos explorando territorios desconocidos. La excitación crecía entre ellos, amenazando con consumirlos por completo. De repente, un trueno resonó en la distancia, sobresaltándolos. Se separaron, jadeando, sus rostros enrojecidos por la pasión y la sorpresa. «Creo que deberíamos parar», dijo Sofía, aunque su cuerpo gritaba lo contrario. Miguel asintió, tratando de recuperar el aliento. «Tienes razón. Además, tengo una idea mejor. ¿Qué tal si nos contamos historias de terror? Sabes que me encanta asustarme». Sofía sonrió, agradecida por el cambio de tema. «Me parece perfecto. Pero te advierto, tengo una historia que te hará temblar de miedo». Se acomodaron en el sofá, sus cuerpos aún cerca, pero ahora con una tensión diferente en el aire. Sofía comenzó su relato. En este mismo pueblo, hace muchos años, vivía una niña llamada Clara. Desde pequeña, todos sabían que había algo diferente en ella. Sus ojos, de un azul tan profundo que parecían contener océanos, miraban el mundo con una intensidad que incomodaba a los adultos. Clara era lo que la gente del pueblo llamaba atentada, siempre desafiando las reglas, siempre causando problemas. Miguel escuchaba atentamente, fascinado por la manera en que Sofía contaba la historia. Su voz había adquirido un tono hipnótico, casi seductor. Pero lo que nadie sabía, continuó Sofía, era que detrás de esa fachada rebelde se escondía un alma torturada. Clara sufría abusos terribles en su casa. Su padre, un hombre alcohólico y violento, la golpeaba casi a diario. Su madre, demasiado asustada para intervenir, se limitaba a llorar en silencio en la habitación de al lado. Miguel sintió un nudo en el estómago. La historia había tomado un giro oscuro que no esperaba. En la escuela, las cosas no eran mejores para Clara. Sus compañeros, crueles como solo los niños pueden serlo, la acosaban constantemente. La llamaban la loca, la bruja, la maldita. Clara soportaba todo en silencio, pero dentro de ella, algo oscuro comenzaba a crecer. Sofía hizo una pausa, como si estuviera reuniendo fuerzas para continuar. Miguel aprovechó para preguntar. «¿Cómo sabes todo esto, Sofía? Parece tan real». Sofía lo miró con una expresión enigmática. «Hay historias que se transmiten de generación en generación en este pueblo, Miguel. Algunas personas dicen que la historia de Clara es solo una leyenda. Otros juran que es real. Lo que sí sé es que lo que pasó después cambió este lugar para siempre». Continuó su relato. A medida que Clara crecía, el odio y el resentimiento se fueron acumulando en su interior como un veneno.
Cuando cumplió 15 años, algo en ella se rompió definitivamente. Comenzó a planear su venganza contra todos aquellos que la habían lastimado. Su primer objetivo fue su padre. Una noche, mientras él dormía borracho en el sofá, Clara vertió gasolina por toda la casa y le prendió fuego. Los gritos de su padre mientras se quemaba vivo resonaron por todo el pueblo. Clara observó el espectáculo desde el jardín, una sonrisa retorcida en su rostro. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La historia se había vuelto mucho más oscura de lo que esperaba. Después de eso, Clara desapareció por un tiempo. Nadie sabía dónde estaba, pero los rumores se extendieron rápidamente. Algunos decían que se había unido a una secta satánica. Otros juraban haberla visto en el bosque, realizando extraños rituales bajo la luz de la luna llena. Cuando Clara regresó al pueblo, 5 años después, ya no era la misma. Su belleza se había vuelto sobrenatural, casi hipnótica. Los hombres la miraban con una mezcla de deseo y terror. Las mujeres cerraban sus puertas con llave cuando la veían pasar. Sofía bajó la voz, como si temiera que alguien más pudiera escucharla. Fue entonces cuando comenzaron las muertes. Primero, sus antiguos compañeros de clase, aquellos que la habían atormentado durante años. Uno a uno, fueron encontrados muertos en circunstancias misteriosas. Algunos parecían haber envejecido décadas en una sola noche. Otros mostraban signos de haber sido torturados por días. Miguel tragó saliva, su boca repentinamente seca. Sofía, esto es demasiado. ¿Estás segura de que quieres continuar? Sofía lo miró fijamente, sus ojos brillando en la penumbra de la habitación. ¿Tienes miedo, Miguel? Porque la historia apenas está comenzando. Antes de que Miguel pudiera responder, un ruido proveniente del exterior lo sobresaltó. Sonaba como si alguien estuviera arañando la ventana. ¿Qué fue eso?, preguntó Miguel, su voz temblorosa. Sofía se levantó lentamente y se acercó a la ventana. Corrió la cortina de un tirón, pero no había nada allí. Solo la oscuridad de la noche y el viento moviendo las ramas de los árboles. Debe haber sido el viento, dijo, aunque no parecía muy convencida. Volvió a sentarse junto a Miguel, quien notó que las manos de Sofía temblaban ligeramente. ¿Quieres que pare?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Miguel, a pesar del miedo que sentía, negó con la cabeza. No, por favor, continúa. Necesito saber qué pasó con Clara. Sofía asintió y retomó su relato. La venganza de Clara no se limitó a sus antiguos torturadores. Parecía que todo el pueblo estaba bajo una maldición. Las cosechas se pudrían en los campos, los animales morían sin razón aparente, y una niebla espesa y antinatural comenzó a cubrir las calles por la noche. Los habitantes del pueblo, aterrorizados, comenzaron a abandonar sus hogares. Pero aquellos que intentaban irse descubrían que no podían alejarse más allá de los límites del pueblo. Era como si una fuerza invisible los mantuviera atrapados. Una noche, el sacerdote del pueblo decidió que era hora de enfrentar a Clara. Reunió a un grupo de hombres y se dirigieron a la casa donde ella vivía, en lo alto de una colina. Llevaban antorchas y cruces, decididos a acabar con lo que consideraban una presencia demoníaca. Miguel se inclinó hacia adelante, completamente absorto en la historia. Cuando llegaron a la casa, la encontraron vacía. No había señales de Clara por ninguna parte. Pero en el sótano, descubrieron algo que los dejó horrorizados. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, dibujados con lo que parecía ser sangre. En el centro de la habitación había un espejo enorme, tan negro que parecía absorber la luz. El sacerdote se acercó al espejo, alzando su cruz. Y fue entonces cuando sucedió algo inexplicable. El reflejo en el espejo no era el suyo, sino el rostro de Clara, sonriendo de una manera que helaba la sangre. Antes de que pudieran reaccionar, el espejo estalló en 1000 pedazos. Cada fragmento se clavó en la carne de los hombres, cortando y desgarrando. Sus gritos de agonía resonaron por todo el pueblo. Al día siguiente, cuando los otros habitantes se atrevieron a subir a la colina, encontraron los cuerpos mutilados de los hombres. Del sacerdote solo quedaba su sotana, manchada de sangre. Sofía hizo una pausa, su respiración agitada. Miguel se dio cuenta de que estaba conteniendo el aliento y exhaló lentamente.
¿Qué pasó después?, preguntó, aunque una parte de él temía la respuesta. Nadie lo sabe con certeza, respondió Sofía. Algunos dicen que Clara desapareció esa noche, llevándose consigo la maldición que había caído sobre el pueblo. Otros aseguran que sigue aquí, oculta entre las sombras, esperando el momento adecuado para continuar su venganza. Pero hay algo más, Miguel. Algo que muy pocos saben. Sofía bajó la voz hasta que fue apenas audible. Se dice que cada cierto tiempo, Clara elige a una joven del pueblo. Alguien que, como ella, ha sufrido en silencio. Y le ofrece un regalo, el poder de vengarse de aquellos que la han lastimado. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y qué pasa si la joven acepta? Sofía sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Entonces, Miguel, la historia comienza de nuevo. En ese momento, las luces de la casa parpadearon y se apagaron, sumiendo la habitación en la oscuridad total. Miguel sintió que el corazón se le salía del pecho. «¿Sofía?», llamó, extendiendo la mano en la oscuridad. Pero donde antes estaba sentada su amiga, ahora solo había un espacio vacío y frío. Un susurro llegó a sus oídos, tan cerca que podía sentir el aliento en su cuello. «La historia apenas comienza, Miguel». Y entonces, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche, un grito que Miguel reconoció como el suyo propio. Los días siguientes al incidente en casa de Miguel fueron un torbellino de confusión y miedo. La policía fue llamada, pero no encontraron nada fuera de lo normal. Sofía apareció al día siguiente, actuando como si nada hubiera pasado. Cuando Miguel le preguntó sobre la noche anterior, ella simplemente sonrió y dijo que debió haber sido un sueño. Pero Miguel sabía que no había sido un sueño. El terror que había sentido era demasiado real, demasiado visceral para ser producto de su imaginación. Y algo había cambiado en Sofía. Su sonrisa, antes cálida y reconfortante, ahora parecía ocultar un secreto oscuro. Las semanas pasaron, y eventos extraños comenzaron a suceder en el pueblo. La señora Rodríguez, una anciana que vivía sola en una casa al final de la calle, fue encontrada muerta en su jardín. Los médicos dijeron que había sido un ataque al corazón, pero los vecinos juraban haber visto una figura oscura merodeando alrededor de su casa la noche anterior. Luego fue el turno del señor García, el dueño de la tienda local. Un día simplemente no abrió la tienda. Cuando la policía entró en su casa, lo encontraron en la bañera, ahogado. Pero lo más extraño era que el agua de la bañera estaba completamente negra, como si estuviera llena de tinta. Miguel no podía dejar de pensar en la historia que Sofía le había contado. ¿Era posible que Clara, o lo que fuera que ella representaba, estuviera de vuelta en el pueblo? Una noche, incapaz de dormir, Miguel decidió investigar por su cuenta. Se dirigió a la biblioteca local, esperando encontrar algún registro histórico que pudiera arrojar luz sobre la leyenda de Clara. La bibliotecaria, una mujer mayor llamada Dolores, lo miró con sospecha cuando le preguntó sobre los archivos antiguos del pueblo. «¿Por qué quieres saber sobre eso, chico?», preguntó, sus ojos entrecerrados detrás de sus gruesas gafas. Miguel tragó saliva. Es para un proyecto escolar», mintió. Dolores lo miró fijamente por un momento más antes de suspirar. «Está bien. Los archivos están en el sótano. Pero te advierto, hay cosas allí abajo que es mejor dejar en paz». Miguel bajó las escaleras que conducían al sótano de la biblioteca. El aire era frío y húmedo, y un olor a papel viejo y polvo llenaba sus fosas nasales. Las estanterías estaban llenas de cajas y libros antiguos, algunos parecían estar a punto de desmoronarse. Después de horas de búsqueda, Miguel finalmente encontró algo. Era un viejo periódico local, fechado hace más de 50 años. En la primera página, un titular llamó su atención: «Tragedia en el pueblo, familia muere en incendio misterioso». El artículo hablaba de la muerte de una familia completa en un incendio. El padre, la madre y la hija menor habían perecido en las llamas. Pero había una sobreviviente, la hija mayor, de 15 años, que según los vecinos, había estado parada en el jardín, observando cómo la casa ardía. El nombre de la niña era Clara. Miguel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La historia de Sofía no era una simple leyenda urbana, tenía raíces en eventos reales. Con manos temblorosas, siguió buscando más información.
En los archivos encontró más recortes de periódicos y documentos oficiales que hablaban de una serie de muertes misteriosas y desapariciones en el pueblo durante los años siguientes al incendio. Todas parecían estar conectadas de alguna manera con Clara, aunque nunca se la acusó formalmente de nada. Mientras leía, Miguel escuchó un ruido detrás de él. Se giró rápidamente, pero no vio nada más que las sombras proyectadas por las estanterías. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que alguien, o algo, lo estaba observando. «Hola», llamó, su voz haciendo eco en el sótano vacío. No hubo respuesta. Decidió que ya había pasado suficiente tiempo allí abajo. Recogió algunos de los documentos que había encontrado y se dirigió hacia las escaleras. Pero cuando intentó abrir la puerta, descubrió que estaba cerrada. «Señora Dolores», gritó, golpeando la puerta. «La puerta está cerrada. Por favor, ábrame». No hubo respuesta. Miguel comenzó a sentir pánico. Sacó su teléfono para llamar a alguien, pero no tenía señal. De repente, las luces del sótano comenzaron a parpadear. Miguel vio una figura al final del pasillo entre las estanterías. Era una mujer joven, con largo cabello oscuro que le cubría el rostro. Llevaba un vestido blanco manchado de lo que parecía ser sangre. «Clara», susurró Miguel, su voz apenas audible. La figura levantó la cabeza lentamente, revelando un rostro que Miguel conocía bien. No era Clara. Era Sofía. «Ha sido muy curioso, Miguel», dijo Sofía, su voz sonando extrañamente distorsionada. «Pero algunas preguntas es mejor dejarlas sin respuesta». Miguel retrocedió hasta que su espalda chocó contra la puerta. «Sofía, ¿qué está pasando? ¿Qué eres tú?» Sofía sonrió, pero su sonrisa era fría y cruel, nada parecida a la cálida sonrisa que Miguel conocía. «Yo soy lo que Clara fue una vez. Soy la venganza encarnada, Miguel. Y tú has visto demasiado». Las luces se apagaron por completo, sumiendo el sótano en la oscuridad total. Miguel sintió un viento helado que parecía venir de todas partes. Escuchó susurros, gritos lejanos, el sonido de uñas arañando madera. Cuando las luces volvieron a encenderse, Miguel estaba solo en el sótano. La puerta estaba abierta, y no había señales de Sofía ni de la figura que había visto. Temblando, Miguel subió las escaleras y salió de la biblioteca. La señora Dolores lo miró con extrañeza. «¿Estás bien, chico?», preguntó. «Parece que has visto un fantasma». Miguel no respondió. Salió corriendo de la biblioteca y no se detuvo hasta llegar a su casa. Cerró todas las puertas y ventanas, y se sentó en su cama, tratando de procesar lo que había visto y experimentado. Los días siguientes fueron una pesadilla para Miguel. No podía dormir, constantemente atormentado por pesadillas en las que veía a Sofía transformándose en Clara, o a Clara devorando a todo el pueblo. En la escuela, Sofía actuaba como si nada hubiera pasado, pero Miguel podía ver algo diferente en sus ojos, algo oscuro y antiguo que no debería estar allí. Las muertes en el pueblo continuaron. Cada noche, alguien desaparecía o era encontrado muerto en circunstancias misteriosas. La policía estaba desconcertada, y el miedo se extendía entre los habitantes como un virus. Una noche, incapaz de soportar más la situación, Miguel decidió enfrentar a Sofía. Fue a su casa y la encontró sentada en el porche, como si lo estuviera esperando. «Sabía que vendrías», dijo Sofía, su voz sonando extrañamente distante. «¿Qué eres?», preguntó Miguel, su voz temblando. «¿Qué le has hecho a Sofía?». Sofía sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. «Yo soy Sofía, Miguel. Pero también soy Clara, y todas las que vinieron antes que nosotras. Somos la venganza de las olvidadas, de las abusadas, de las que nadie quiso escuchar». Miguel sintió que el mundo giraba a su alrededor. «Pero, ¿por qué? ¿Por qué hacer daño a personas inocentes?». «Nadie es inocente, Miguel», respondió Sofía _Clara. «Todos son culpables de algo. De mirar hacia otro lado, de no ayudar cuando podían, de permitir que el mal exista». Se levantó y se acercó a Miguel. Él quería correr, pero sus piernas no respondían. «Y ahora, Miguel, tienes una elección», dijo Sofía _Clara. «Puedes unirte a nosotras, ser parte de algo más grande que tú mismo.
o puedes convertirte en nuestra próxima víctima. Miguel miró a los ojos de la criatura que una vez fue su amiga y vio en ellos un abismo de dolor y odio que se extendía por generaciones. Por un momento, sintió la tentación de aceptar, de sumergirse en ese poder oscuro y vengativo. Pero entonces recordó a la verdadera Sofía, la chica de la que se había enamorado. Recordó su risa, su bondad, su luz. Y supo lo que tenía que hacer. No, dijo Miguel, su voz firme a pesar del miedo. No me uniré a ti. Y encontraré una forma de detener esto, de liberar a Sofía y a todas las demás. La sonrisa de Sofía_Clara se desvaneció, reemplazada por una mueca de furia. Entonces has elegido tu destino, Miguel. Las sombras a su alrededor cobraron vida, extendiéndose hacia él como tentáculos oscuros. Miguel cerró los ojos, esperando lo peor. Pero el golpe final nunca llegó. Cuando abrió los ojos, estaba solo en la calle, frente a la casa vacía de Sofía. En los días y semanas que siguieron, Miguel se dedicó a investigar, a buscar una forma de romper la maldición que afectaba al pueblo. Contactó a expertos en lo paranormal, estudió antiguos textos sobre magia y rituales. Las muertes en el pueblo continuaron, y Miguel sabía que estaba en una carrera contra el tiempo. Cada vida perdida era un peso en su conciencia, un recordatorio de su fracaso. Finalmente, después de meses de búsqueda, Miguel creyó haber encontrado una solución. Un antiguo ritual que podría exorcizar el espíritu vengativo de Clara y liberar a todas las almas que había atrapado a lo largo de los años. La noche del solsticio de verano, Miguel se dirigió al lugar donde todo había comenzado, la casa en la colina donde Clara había vivido. Llevaba consigo los elementos necesarios para el ritual, velas, hierbas, símbolos dibujados en tiza. Mientras preparaba todo, escuchó un ruido detrás de él. Se giró y vio a Sofía_Clara de pie en la entrada de la habitación. ¿Realmente crees que puedes detenerme, Miguel?, preguntó, su voz una mezcla de burla y furia. Tengo que intentarlo, respondió Miguel, su voz temblando pero decidida. Comenzó el ritual, recitando las palabras antiguas que había memorizado. El viento comenzó a soplar dentro de la habitación cerrada, las velas parpadearon violentamente. Sofía_Clara gritó, un sonido inhumano que hizo que Miguel sintiera como si sus huesos estuvieran a punto de romperse. Pero siguió adelante, determinado a terminar lo que había empezado. A medida que el ritual avanzaba, Miguel vio cómo la forma de Sofía_Clara comenzaba a cambiar. Era como si múltiples rostros estuvieran luchando por emerger, cada uno una víctima diferente de la maldición a lo largo de los años. El aire se llenó de gritos, lamentos y súplicas. Miguel sintió que su nariz comenzaba a sangrar, que sus oídos zumbaban, pero no se detuvo. Finalmente, con las últimas palabras del ritual, hubo una explosión de luz que cegó a Miguel momentáneamente. Cuando pudo ver de nuevo, Sofía estaba tendida en el suelo, inconsciente pero respirando. Miguel corrió hacia ella y la tomó en sus brazos. Lentamente, Sofía abrió los ojos. Miguel, susurró, su voz débil pero suya propia. ¿Qué ha pasado? Me siento como si hubiera estado dormida durante mucho tiempo. Miguel la abrazó con fuerza, lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. Está bien, Sofía. Todo ha terminado. Estás a salvo ahora. En los días siguientes, la niebla que había cubierto el pueblo durante tanto tiempo se disipó. Las muertes misteriosas cesaron, y poco a poco, la vida volvió a la normalidad. Pero Miguel sabía que las cicatrices de lo que había ocurrido permanecerían para siempre. Él mismo se despertaba a menudo en medio de la noche, atormentado por pesadillas de lo que había visto y experimentado. Y a veces, cuando miraba a los ojos de Sofía, creía ver un destello de algo antiguo y oscuro, un recordatorio de que algunas maldiciones nunca desaparecen completamente. La historia de Clara, de Sofía, y de todas las demás, se convirtió en una advertencia susurrada de generación en generación en el pueblo. Un recordatorio de que el dolor y la venganza pueden crear monstruos más terribles que cualquier criatura sobrenatural. Y en las noches oscuras, cuando el viento sopla entre los árboles y las sombras parecen moverse por sí solas, los habitantes del pueblo cierran sus puertas y ventanas, rezando para que la maldición de Clara no vuelva a despertar nunca más.